en el manual que ustedes tienen, en el, en el que les mostré hace un ratito, en este, que es este es un libro más pequeño, ¿no? No tiene obviamente lo mismo, son dos concepciones distintas. Este es un libro sin notas de pie de página para leer muy rápido. Claro, todos tienen la característica de que están ilustrados a color, para que los chagras como yo puedan entender. Pero el enfoque es distinto, no puede ser lo mismo. Este libro es un libro pequeño de 150 páginas. Los otros son dos libros mucho más grandes de formato, que obviamente son dos. Pero ahí pueden revisar toda la secuencia histórica que va precisamente desde el triunfo liberal, 1895 hasta 1960. Bueno, todo esto lo veremos el día sábado. Más bien dicho, la secuencia del tercer periodo lo veremos el día sábado. Hoy veremos la segunda parte del segundo periodo y mañana les voy a presentar un video que Karina me lo va a ayudar a pasar por la máquina. Luego de lo cual, eso terminará a las 6:15, más o menos 6:20, y el resto vamos a hacer una conversación con ustedes sobre cómo les ha parecido los planteamientos de ese video que mañana vamos a ver. Bueno, mientras tanto, entonces terminamos el tratamiento de la segunda parte de la segunda aproximación al periodo 1895-1960, que se caracteriza por la vigencia del Estado laico y por una vinculación definitiva al sistema mundial. El país se incorpora mediante el comercio exterior, ya a fines del siglo pasado, siglo XIX, perdón, en una forma ya muy definitiva al sistema económico mundial. Y entonces, pues aquí lo que sucede es que se va a dar una situación en la cual, pues ya en forma definitiva, el Ecuador se incorpora en el sistema mundial y además el sistema capitalista se vuelve dominante en el país, precisamente por efecto de los cambios económicos que se habían dado y del cambio político que significó la Revolución Liberal. Porque con la Revolución Liberal llega el predominio de la burguesía, es decir, de ese sector más elevado, más concentrado de la oligarquía, que son banqueros y comerciantes, que son realmente lo que controlan la economía nacional. Se calcula que los grandes grupos de banqueros y comerciantes del país no serían más de 30, y en cambio que terratenientes cacauteras habían como 3,000. ¿Cuántos trabajadores cacauteros habrían? Posiblemente unos 60, 70,000. Y entonces, pues, como ustedes ven, es una pirámide de poder, en la cúspide del cual están los dueños, los grandes banqueros del país. Y eso, en cierta forma, no ha cambiado. Desde el año 95, los banqueros se apoderan del control de la economía nacional y no la han abandonado. Pero claro, se van dando matices y circunstancias diversas. Ayer solo hicimos una narración. ¿Qué pasó en el gobierno liberal? Alfaro toma el poder, comienza las reformas, luego se divide el liberalismo entre alfarismo y placismo, luego Alfaro vuelve al poder nuevamente y se produce la inauguración del ferrocarril y la consolidación del laicismo, incluso se nacionalizan los bienes de manos muertas, es decir, las propiedades eclesiásticas. ¿Alguien sabe por qué se llamaban bienes de manos muertas las haciendas que eran del clero y que el Estado las nacionalizó, que las confiscó? ¿Por qué se llamaban de manos muertas? Bueno, se llama... Eran los bienes que estaban heredando la iglesia. Claro, O eran que se los bienes de apropiaba la la iglesia. Eran los bienes de la iglesia, ¿no? Y De algunas comunidades unos religiosas. cuantos bienes fueron distribuidos
fueron distribuidos para colegios, escuelas y otras se quedaron como terratenientes los mismos, No, al revés, al revés. al revés. Los que el Estado quitó pasaron a ser, no se cambió, no se entregó a los campesinos, para hacer propiedad de la asistencia pública, para mantener los hospitales del país. Esos bienes se quitaron a las comunidades religiosas. Pero los que estaban dedicados a la educación, a los seminarios y a los colegios católicos, esos no se quitaron, porque la Constitución prohibía que se quiten bienes dedicados a la educación. Entonces la iglesia no se perdió todos sus bienes. En realidad sí se quedó con algunos. Y algunos de ellos fueron precisamente estos bienes que solo en los años 60 del siglo anterior, ya hace bastantes años, pero pasado un buen tiempo, lograron vender. Ahí se vendieron. ¿Pero por qué se llamaban de manos muertas? Se llamaban de manos muertas precisamente porque no podían ser enajenados, no estaban en el mercado, porque la iglesia tenía esos bienes, podía usufructuar de ellos, disponer de ellos, pero no podía venderlos. O sea, no podía insertarlos en el mercado por prohibiciones de los donantes y por prohibiciones legales. Entonces, por eso se llamaban de manos muertas. Y entonces, esos bienes, pues, alimentaron la asistencia pública. Luego, pues, Alfaro terminó su periodo, casi terminó su periodo, se retiró ya perseguido a Panamá, tuvo que regresar por un golpe de Estado que se dio y al final quedó enredado en una guerra que perdió, fue derrotado, tomado preso y asesinado. Y después de ello se tomaron el poder los banqueros ya directamente. Ya no necesitaron intermediarios, sino que los banqueros, sobre todo el Banco Comercial Agrícola, controló el país hasta 1925. En 1925 fueron los militares jóvenes los que dieron el golpe, que se llamó precisamente Juliano, y en la Revolución Juliana, así llamada, pues se desmanteló parcialmente el poder bancario, solo parcialmente, y se inauguró un sistema, como vamos a ver ahora, moderno de manejo estatal. Pero eso coincidió con el inicio de un periodo de inestabilidad, porque la crisis del cacao echó a tierra todo el sistema económico, y eso duró hasta 1947. Y el año 47, en cambio, se logró encontrar un nuevo producto para exportación que restabilizó la economía ecuatoriana, el banano, y una estabilidad de 12 años bananera dura hasta 1960. Y ahí es donde terminó el periodo. ¿Es cierto? Las incidencias más o menos las conté hasta donde pude debido a mi dolor de cabeza de ayer, que fue bastante fuerte, pero ya, curiosamente, apagué la cámara y a los 5 minutos me había comenzado a pasar por si acaso, ¿no? No sé a qué se debió. Pero bueno, me dieron bastantes pastillas. Bueno, ahora entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en esta clase? En estos mismos años, vamos a ver cuáles son las instituciones que rigen en el país. Y precisamente porque las instituciones son las que generan material, son las que, en definitiva, alimentan los archivos del Ecuador. ¿Cuáles instituciones, aparte de las ya mencionadas? Porque hicimos una parada en una clase anterior para decir, bueno, ¿cuáles eran los que producían? Los ministerios, el Congreso, las comisarías, el sistema judicial, etcétera. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambio se produjo en el país precisamente con la llegada del liberalismo? Y luego, ¿cuáles fueron los cambios modernizantes del Estado de la Revolución Juliana? Y por último, vamos a ver cuáles fueron los cambios que trajo el desarrollismo en el país hasta 1960. Todos esos 3 momentos importantes, por un lado el laicismo, por otro lado la Revolución Juliana y por último el desarrollismo, trajeron incidencias en el manejo del Estado y en la producción distinta de material archivístico, material de testimonio. La mayor parte de los archivos del Ecuador datan de esta época. Es de esta época de donde viene la mayor cantidad de repositorios judiciales, por ejemplo, de comisarías, de juzgados y también de notarías, escribanías. Es de cuando se multiplica
el archivo. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, pero comencemos diciendo qué fue el Estado laico. ¿Qué quiere decir laico? A ver, Isidra, ¿qué es ser laico? Cuando oyes laico, ¿qué se te ocurre? Que es una institución independiente, que no pertenece al clero, que no Eso, tiene religión, libre de religión. exactamente. A ver, María Elena. Sí, justo separada de la religión, del catolicismo que regía en ese... Claro, de facto fue una separación del catolicismo, pero en realidad es una institución, un proceso que no depende de la influencia religiosa, de cualquier religión que fuera, porque también en el Islam hay instituciones laicas, también en los países nórdicos que tienen predominio protestante hay instituciones laicas. El laicismo es, en cambio, una consecuencia de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, mediante la cual se garantiza el que las personas puedan pensar libremente sin que los elementos religiosos influyan. Se pueden publicar periódicos sin que tenga el obispo que mandarlos a quemar, sino si le parece que son anticatólicos. Se enseña en la educación lo que parece científico y no es un asunto, y no se enseña de acuerdo a la lectura que se hacía, además, entonces de la Biblia, por ejemplo. Y así sucesivamente. Es decir, el laicismo es un proceso que han atravesado la mayor parte de los países del mundo desde el siglo XIX y que se caracteriza por separar la iglesia, es decir, separar el funcionamiento del Estado y sus instituciones de las confesiones religiosas. Esto, claro, en algunos lugares fue más fácil, ¿no? Más fácil porque la religión era menos fuerte y porque se había avanzado en la modernización. Pero en otros lugares como Ecuador esto fue traumático, causó un enfrentamiento muy fuerte precisamente entre las personas que estaban defendiendo el laicismo, la libertad de conciencia, y los que querían mantener una situación de predominio católico. Y lo hacían porque creían que salvaban porque creían que eso es lo que Dios había mandado. Y entonces, pues claro, si la gente cree que está cumpliendo la voluntad de Dios, se deja matar, pues. Eso es lo que sucedió en el Ecuador entonces. Llegó el Estado liberal, llegaron las reformas liberales, y lo primero que hicieron los liberales es declarar la libertad de conciencia. Es decir, declarar que las convicciones religiosas, aunque fueran de la mayoría de los ecuatorianos, no pueden determinar el funcionamiento del Estado. Y claro, eso tuvo una serie de consecuencias prácticas. Primero, que se quitó las instituciones estatales de mano de los religiosos. Les decía, el Colegio Nacional San Gabriel, así se llamaba, porque era un colegio del Estado, se separó del gobierno, se lo entregó como institución privada que sigue hasta ahora y se fundó el Instituto Nacional Mejía. El Colegio San Vicente, en cambio, en Guayaquil, sucedió al revés. El Colegio San Vicente se secularizó y se sacó a los religiosos que lo dirigían. Entonces, de todas maneras, se produjo esta violenta separación de la Iglesia y el Estado, y fue traumática, porque los católicos tradicionales, que eran en su mayoría en el país, creían que las normas de la Iglesia deben regir en la sociedad. Y permítanme decirles que eso no ha terminado de suceder en el Ecuador, ¿no? Todavía hay gente de extrema derecha en el catolicismo que dice que como Dios manda que no se aborte, el Estado tiene obligación de penalizar el acto. Bueno, ustedes lo han oído hace pocos días, para no mencionar esos pastores evangélicos, unos energúmenos de extrema derecha, que hasta amenazan con las penas del infierno a quienes dicen que están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque
el pensamiento sobre en esa época, el pensamiento, en la época del Estado liberal, cuando se instaló el Estado liberal, el problema era qué se opinaba en la prensa y qué se enseñaba en las escuelas. Eso es lo que se secularizó. Pero ahora ya eso está secularizado, ya funciona así. Entonces ahora comienzan otras dimensiones de la vida humana que también tienen que secularizarse. O sea, ahora se sostiene que la decisión sobre abortar o no es una decisión de las mujeres, como su derecho. Y el Estado no puede volverlas criminales por el hecho de que toman una opción. Que eso es matar a un niño, que eso está prohibido por Dios, que la Biblia dice lo contrario, sí. Pero eso es la conciencia de cada quien la que tiene que resolver. No le pueden obligar al Estado a que asuma la posición de un sector de la población ecuatoriana. Ese es el laicismo. Entonces ahora el laicismo está amenazado por eso, que la homosexualidad es un pecado y por lo tanto no se puede admitir a los LGBTs ni matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, si usted cree eso es pecado, entonces vaya y confiésese si es homosexual. Y si no puede confesarse, azótese hasta el final de sus días, pero no le obliga al Estado a declarar que eso es un delito. El utilizar al Estado como un instrumento para imponer ideas ajenas es precisamente lo que se supera con la revolución liberal y con el laicismo. Ese es el punto fundamental. No es permitir o no el aborto, no es poner enseñanzas anticatólicas, no, ese no es el punto. El punto fundamental es que el Estado laico se declara a sí mismo no influenciado por las creencias de las personas, y no solamente religiosas. Si hay alguna persona que cree que hay razas superiores, que los blancos son superiores y los negros son inferiores, o que los indios son inferiores, ¿no es cierto? Eso que en un momento dado era ley de esta república, por si acaso. ¿Cómo no va a ser ley si habían esclavos? ¿Cómo iba a ser ley si los indígenas necesitaban protectores para participar en la vida pública? Eso fue eliminándose, hasta cuando ahora formalmente, en la práctica, la pobreza es otra historia y hay mucha gente que por la pobreza es desigual. Pero en principio a nadie se le va a ocurrir que el Estado garantice que porque un grupo de personas creen que la raza aria es la superior, tienen que someterse los demás grupos étnicos de esa raza. Es absurdo, ¿no les parece? Lo mismo, si es que la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas o las sectas enseñan tal o cual cosa respecto de la Biblia, yo como católico puedo discutir al interior de estas instituciones religiosas, pero yo personalmente tengo que declarar y aceptar que las decisiones que las personas toman de acuerdo a sus creencias y a su libertad no pueden ser influenciadas por el Estado. El caso del aborto, por ejemplo, está claro que no está legalmente establecido que los fetos sean niños, ni que sean personas. La persona existe y tiene derechos desde que nace, no antes. Así es nuestra legislación, así está la concepción del mundo. Si usted piensa otra cosa, perfecto, no aborte. Si usted tiene que las cosas tienen que ser así, que los niñas embarazadas de 13 años tengan niños, bueno, tolérelo. Pero si alguna niña se queja, y si sus protectores, y si la ley le permite el practicar un aborto, pues es su derecho. Ese es el laicismo. Entonces ahora, como vemos lejos la pelea clerical, vemos que la cuestión era medio facilita. Pero cuando vemos un tema del laicismo actual, vemos la importancia y la complicación que eso significó. Les vuelvo a insistir, no es que el Estado impone una forma religiosa. En la práctica, por desgracia, lo que sucedió en la lucha laica es que como la Iglesia reaccionó tan violentamente ante la separación de la Iglesia y el Estado, lo que resultó como consecuencia es que los liberales se lanzaron a una educación anticatólica, que incluso se negaba a los dogmas católicos, que se burlaba de los dogmas católicos. Así era. Pero eso también estaba mal, pues, porque obviamente el laicismo es todo lo contrario. El laicismo es respetar las ideas ajenas, aunque creamos que están equivocadas. Entonces, eso trajo una serie de la declaratoria de laicismo de Estado,
trajo una serie de consecuencias importantísimas. Por ejemplo, la iglesia ya no fue persona jurídica de derecho público, porque hasta 1906 la iglesia era parte del Estado. Los obispos y los sacerdotes eran funcionarios públicos y por lo tanto recibían una remuneración del Estado. Pero para poder posesionarse de sus funciones tenían que jurar la Constitución. Y en la Constitución, por ejemplo, se establecía la libertad de conciencia. Y los sacerdotes decían, yo no puedo jurar eso porque yo tengo la prohibición de hacer eso. Claro que tuvo que venir el Concilio Ecuménico Vaticano II, y ya vamos a referirnos a eso el sábado, muchos años después, para decir, bueno, los que reclamaban libertad de conciencia al fin y al cabo tenían razón. Porque el concilio reconoció, ya a destiempo, pero reconoció la libertad de conciencia. Entonces el laicismo es ahora una forma fundamental de las relaciones de las personas en el espacio que les toca vivir. Pero tienen complicaciones todavía muy grandes. Si una persona va a la escuela con símbolos religiosos como la cara tapada entre las personas islámicas, ¿qué hace la escuela laica francesa? Dice, no, usted no puede venir así, vestida de cuasi monja, porque eso está prohibido por el Estado laico. Entonces ahí comienza un conflicto con culturas que piensan de otra manera el laicismo, que piensan de otra manera las convicciones humanas. Me imagino que ustedes, ninguno de los presentes, sobre todo las que les doliera, no están de acuerdo con que se extirpe el clítoris a las mujeres para garantizar que van a ser fieles a sus maridos. Bueno, pero hay montones de personas que se dejan matar en Egipto por eso, y en Estados Unidos. El laicismo de Estado implica precisamente eso, que se respeta el pensamiento de las personas, en tanto no forcen a terceras a hacer actos de mutilación, porque eso sí tiene que cuidar el Estado de que no suceda. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde interviene el Estado? Ahí viene toda una pregunta, toda una cuestión muy compleja que yo solo les dejo planteada. Pero ¿qué consecuencia tiene esto en la producción documental? Y es que precisamente con el laicismo se amplía la burocracia. Por ejemplo, hubo necesidad de establecer el registro civil y de establecer todo un sistema de registro de nacimientos, de matrimonios y de muertes paralelo a la iglesia. Ahora está ahí el registro civil, obviamente, funciona como una entidad del Estado, pero hasta 1899 no existía. Y el registro civil suponía pues que las personas tenían que registrarse en el registro. Hasta ahora, si han sido ustedes padrinos o padres de familia en un bautizo católico, el párroco les dice, ¿dónde está la boleta? Porque tienen que darles en el registro civil una boleta diciendo que el niño se ha inscrito. Y con esa boleta van al bautizo. Y la ley ecuatoriana todavía penaliza al ministro de cualquier culto que bautiza sin que el niño esté registrado. Porque el Estado quiere garantizar que las instituciones funcionen. Y entonces, ¿qué? El registro civil se vuelve una institución dentro del Ecuador. Es consecuencia del laicismo. Luego, claro, los cambios que implican el matrimonio civil y el divorcio. En 1902 se estableció el matrimonio civil. Los obispos prohibieron a los católicos casarse civilmente, pero tenían un problema, de que si no se casaban civilmente, los hijos resultaban ilegítimos. Ahora esa distinción ya no existe, pero en esa época sí existía. En segundo lugar, no podían heredar. En tercer lugar, no se podía reclamar el derecho de la mujer y de los niños a la congrua sustentación, por ejemplo. Entonces, en la práctica, después de un tiempo de tensión, los obispos tuvieron que aceptar efectivamente que había que casarse el civil. Y ahora la gente se casa, como todos sabemos, primero el civil y luego el religioso, cualquiera esta sea religión. Y hay muchos que ya no se casan, el matrimonio religioso ya no existe. Pero en todo caso es importante que ustedes consideren esa realidad, ¿no es cierto? Ese cambio supuso no solamente un funcionamiento distinto de la familia, sino la creación de un aparato burocrático enorme que fue el registro civil. Tenía que llegar a las parroquias.
que antes solo llegaba a la iglesia. Entonces el Estado estableció un sistema de llegada a las parroquias con el registro civil. Y desde luego el registro civil también implicó pues el registro de matrimonios, el registro de anulaciones matrimoniales, todo lo que implicó eso, que es una estructura paralela a la que tenía la iglesia. Entonces todo eso cambió la concepción del manejo del instrumento público. Sí, Paola. Doctor, respecto a esto del tema del matrimonio, tengo dos inquietudes. La primera es, en base a eso que ya se implementó, digamos, del matrimonio civil, ¿eso sigue vigente hasta hoy? Me refiero a que si hoy es obligación casarse el civil para luego tener la ceremonia religiosa, dependiendo del culto que se tenga. Esa es la una. Y la segunda es, en efecto, en esa época, ¿cómo era el trámite para separarse, para los divorcios? ¿Quién hacía de juez o quién determinaba que sí se declara disolución conyugal? A ver, comencemos por el principio. Hasta ahora es obligación del ministro de cualquier culto requerir la boleta de bautizo o la boleta la boleta de inscripción en el registro civil del nacimiento o del matrimonio para ejercer, para llevar adelante la ceremonia religiosa. Hasta ahora. Porque es la única forma en que el Estado garantiza que todos registren su información. O sea, hasta ahora ya casi no hay problemas por eso, pero todavía está vigente. En segundo lugar, en la tradición católica, hasta la presente fecha, no hay divorcio. Lo único que había es la posibilidad de anular el matrimonio, que es un trámite largo y complicado que todavía existe en la Iglesia Católica. Yo tengo un par de buenos. El Estado tenía un instrumento para controlar la documentación, y es que prácticamente todos los trámites que se hacían ante el Estado tenían que hacerse en papel sellado. ¿Qué era el papel sellado? El papel sellado, lo tengo aquí a la mano, a lo mejor podría ir a verlo, pero no, a lo mejor no. Era pues una hoja de papel con líneas, que aquí tenía el sello del Ecuador, un sello impreso. Y más abajo tenía unos timbres, una especie de estampillas que se le ponía ahí. Entonces el papel tenía diversos precios. El básico cuando tenía sobre el sello, y luego las estampillas cuando el papel tenía que ser más caro. Y solo se podía litigar en papel sellado. Si el Estado le cobraba a la persona para hacer trámites el costo del papel sellado, que tenía cierto ingreso para el fisco, no era muy grande, pero era significativo. Se continuó con el mecanismo del papel sellado. Había sitios donde se vendía papel sellado. Ese papel se utilizaba para los juicios, se utilizaba para los testamentos, para todos los actos públicos que se realizara y que requirieran concurrir a donde el notario. Entonces, el hecho de que el Estado proporcionaba el papel con su debido registro, sobre el cual se podía actuar legalmente, consolidaba la idea de que los trámites ante el Estado se hacen en determinada forma y con determinado papel. El papel sellado fue suprimido ya hace unos 30 años, 30 o 40 años, porque se volvió obsoleto. Ahora peor, que ya se pide que las gestiones sean virtuales, ya el papel sellado no tendría sentido. Pero, en todo caso, esto es importante. Pero, ¿qué pasó con el uso del papel? Y es que se pasó del sistema de copiadores al papel carbón. Con el Estado laico, con la Revolución Liberal, se modernizó el sistema de transmisión de documentos. Entonces, antes se hacía
se mandaba un oficio, como ya les describí algún rato anterior, y además se guardaba el libro copiador. Entonces, en el libro copiador quedaba la copia, otra vez hecha a mano, de lo que se había mandado. Pero claro, cuando viene la máquina de escribir, también viene el invento del papel carbón. Entonces, la primera página normalmente era de papel bond, la que se iba, pero al mismo tiempo con un papel carbón, no sé si ustedes lo conocieron, un papel negro que tenía precisamente una tinta negra mezclada, es decir, impresa al un lado, uno le ponía primero el papel original y luego 2, 3 copias de papel carbón en un papel más delgado, que se llamaba papel copia precisamente, y que normalmente era de colores, verde, azul, rosado, era el más socorrido, el papel rosado. Y entonces ahí se escribía de una hecha solo una vez y se distribuían las copias. Es decir, la máquina de escribir permitió el que se pueda multiplicar el documento sin necesidad de tener que repetirlo a mano. De suyo en el país continuó con el anacronismo de que las escrituras públicas y las actas del Congreso y algunos otros documentos siguieron siendo manuscritos y duraron largos años manuscritos, hasta cuando ya son algunas décadas que comenzó a decirse que también los instrumentos públicos podían escribirse a máquina y tenían igual valor. Entonces, pues, el invento del papel copia y sobre todo la introducción de la máquina de escribir es una transformación importantísima. Al principio solo los hombres podían manejar máquinas de escribir porque eran unas cosas grandotas y había que meter el dedo en una forma muy dura. Luego se volvió paulatinamente una profesión femenina, pero en el sector privado. En el sector privado es donde había la secretaria y en algunas instancias del sector público, como en los ministerios, en fin. Pero en el sector público, en otros ámbitos del sector público, los hombres siguieron siendo secretarios. Los juzgados tenían secretarios varones, casi no habían secretarias mujeres. Los consejos municipales tenían secretarios varones, y así sucesivamente. De manera que durante muchos años el uso de la máquina de escribir fue predominantemente masculino. Y eso, pues, trae también consigo una serie de circunstancias, porque en cambio las mujeres eran las que en el plan de estudios de los colegios tenían mecanografía, y los hombres en muy pocos lugares. Entonces van a tener ustedes el caso de que los burócratas durante mucho tiempo usaban los 2 o los 3 dedos para escribir en la máquina, mientras las mujeres ya eran expertas mecanógrafas. Por otro lado, también el sistema se completó con el uso de la taquigrafía, que también se introdujo en esta misma época. Y la taquigrafía permitió tomar dictado, pero de nuevo, el tomar dictado lo hacían las mujeres. Había muy pocos taquígrafos, varones. Pero todas estas cosas van, como ustedes ven, planteando una diferencia. Ahora, eso trae también ciertas consecuencias. El libro copiador es mucho más seguro que el papel de copia. Un libro copiador bien encuadernado, con papel bueno, dura mucho más que el papel. Yo ya no he visto, ¿no? Yo tengo todavía mis documentos aquí, parte de mis documentos. Me llevé a la casa la mayoría de los documentos que yo uso para la investigación. Y ahí se podía ver precisamente la diferencia. El papel impreso con la cinta de la máquina, o sea, el original, duraba mucho más que la copia. Porque la copia era hecha con papel carbón y la forma de impresión del papel carbón era mucho menos fuerte, mucho menos firme que la de la copia normal. Ahora luego, una cosa que me imagino yo solo me imagino, no voy a hacer juicios de valor, se lo he dicho yo un par de veces al coordinador del curso, bueno, y si les enseñamos a nuestros alumnos de archivo las diferencias de papeles, la calidad del papel. Yo que no soy archivista, o sea, no soy tan inteligente como la mayoría de ustedes, yo sí tengo cierta formación,
Yo, por ejemplo, reconozco el papel en que está impreso un periódico, e incluso la tipografía en que está impreso un periódico. Y puedo reconocer en la época que yo trabajo, ¿no? Que es fines del siglo XIX hasta en principios del siglo XX, en qué imprenta se imprimió determinada hoja suelta o periódico, aunque no tenga pie de imprenta, porque uno ya conoce los tipos que tiene cada imprenta. Es parte del oficio. Entonces, y luego, cuando uno utiliza el papel, comienza con el problema de las marcas de agua. Ya los papeles que hoy utilizamos ya no tienen marcas de agua, pero la mayor parte de los papeles que se usaban en el siglo pasado, en el siglo XIX, y buena parte del siglo XX todavía tenían marcas de agua. Es decir, una marca en el que dentro del papel estaba un logotipo o un sello en contraste, que era más claro el uno y más oscuro el otro, y entonces se podía ver a contraluz la marca de agua del papel. En algunos casos, esa marca de agua fue determinante para ver si había o no una falsificación. Entonces, cuando uno aprende a manejar archivos históricos, sabe cómo distinguir las marcas de agua. Y luego, claro, el otro gran estudio era el estudio de tintas. Yo les conté a ustedes que yo no estudié paleografía, no conozco paleografía, sino la leo lo más elemental de la paleografía, porque en las épocas de historia que yo investigo ya la paleografía no se usaba en el siglo XIX, pero en cambio sí, para mí era importante estudiar la consistencia del papel, las formas de organización de la impresión, y por ejemplo, yo distingo una rotativa de una Heidelberg, y en cuanto el encolado de los libros, ¿no? Este encolado, por ejemplo, que es el más sencillo, que es un encolado con goma, con pega, con el lomo cortado. En cambio que los libros encuadernados, que tienen encuadernados con hilo, se encuadernan los libretines, que son mucho más seguras el sistema de encolado. ¿Por qué? Porque son hechas con hilo. Entonces eso no se sale nunca. En cambio, a veces uno abre demasiado este libro y comienzan a salirse de las páginas. Nos pasó con la segunda edición de la Nueva Historia del Ecuador, para ir muy lejos, en que los que llegaron a tener ese libro vieron que se les estaba deshaciendo. Tuvieron que mandar a hacer el trabajo de encuadernación. También sobre técnicas de encuadernación hay una serie de fórmulas que se pueden utilizar. Obviamente, la peor forma de encuadernar, eso ustedes ya saben, me imagino, es cuando se tienen esas carpetas negras con ese gancho que tiene la posibilidad de alzarse con una cimbra, porque los papeles no quedan bien parados y porque ocupan un espacio enorme. Yo tengo aquí una pelea con las compañeras de la tesorería, de la administración, porque no quieren usar cajas de resguardo y siguen utilizando eternamente este tipo de archivador, que es más caro y que, sobre todo para los papeles más débiles, el rato que ustedes le ponen con la perforadora y luego le pasan el papel, es decir, el pedazo de metal con la cimbra, resulta que se daña. Entonces, la mejor forma de archivar documentación histórica, me refiero, no, es la caja de resguardo. Pero en esa época no habían cajas de resguardo. Las formas básicas de archivo eran la encuadernación. Ahora, no les molestaba la encuadernación, aunque le dejaba muy estrecho al libro para abrirse, porque no había fotocopiadoras. Entonces, el problema era que para copiar un libro que había que sacarlo a mano, no había otra alternativa, o copiarlo a máquina. Yo soy todavía de la época en que se copiaba a máquina los libros cuando uno quería tener en las fichas las citas para poder usarlas en la investigación. Luego vino la fotocopia. Con el tiempo, ya avanzado el siglo XIX, del siglo XX, hacia los años 40, lo que se desarrolló fue la verdadera fotocopia, que era una cámara de fotos que le tomaba foto al documento y luego le sacaba una foto como las que ahora son de las personas con el documento. Y se imprimían en una cartulina un poco gruesa. Esas eran las primeras fotocopias propiamente dichas, porque era una cámara de fotos que le tomaba la foto al documento.
Ahora, ese sistema de archivo es carísimo. Y luego tiene el problema de que no siempre los químicos que se utilizan para la impresión son firmes. Hay veces en que sobre todo en los sistemas de esos de papel seda, ¿no? Lo que sucede es que muy rápidamente se deteriora la impresión. Bueno, también comenzaron a usarse sumadoras en el sector público y en el sector privado, sobre todo en los bancos. Antes se hacía todo a la mano, pero luego las sumadoras que tenían un sistema de ganchos y de engranajes con los cuales se iba posibilitando el paso de las decenas, que por otro lado no imprimían. Pasó mucho tiempo hasta cuando se inventó ese sistema de rollos angostitos que vienen en las sumadoras y que les imprimen. Eso es muy posterior. Al principio no había, las sumadoras eran solamente manuales. Y luego, claro, la pega, cómo se pegaba con goma. El problema de la pega con goma es que es definitiva. Uno agarra el papel o la copia para volverla más segura y la pega en un papel más duro y ahí se queda. O cuando se hacían collage con los ficheros, por ejemplo, un pedazo de papel pegado con goma, que era para siempre. Y después, cuando se quería mover, había que volver a cortar todo el papel. Luego se comenzaron a utilizar una serie de recursos, ya muy avanzado el siglo XX, a tal punto que en los años 40 y 50 se inventó el papel Scotch, así se llamaba, el cellotape. Y la marca era Scotch, por eso le decíamos Scotch a todo el papel antes, como decimos Gillette a las hojas de afeitarse cuando es una marca de hojas de afeitarse. Pero claro, de los archivos ustedes conocen, los que han manejado, el papel Scotch es el peor enemigo, porque destruye la documentación. Uno cree que está reparando un papel y lo peor que puede hacer es usar el Scotch porque a los 10, 15 años se ha encogido, ha manchado y en algunos casos ha borrado lo que tiene debajo. De manera que, a pesar de que fue muy socorrido el papel Scotch en su momento, ahora es absolutamente desaconsejado su uso para el manejo de documentación. Bueno, entonces fíjense ustedes, el laicismo no solamente fue un cambio de mentalidad, sino un cambio de procedimientos en la vida administrativa. Y esos procedimientos en la vida administrativa, pues, tuvieron consecuencias en cómo funcionaba el trabajo, cómo se organizaban las personas. Esto hay que añadir que don Eloy Alfaro fue la primera persona que autorizó que en el sector público trabajen mujeres. Porque antes solamente trabajaban mujeres en la educación, solamente eran institutoras en la educación, cuando era de niñas, ¿no? Las escuelas de niñas tenían institutoras, mujeres, pero de ahí todo lo demás del sector público estaba ocupado por varones. Y uno de los argumentos que se decía es que las mujeres no pueden manejar la máquina de escribir, porque es muy pesado, muy duro. Obviamente, ya les conté que las mujeres aprendieron más rápidamente mecanografía y con eso se volvieron mucho más necesarias que los hombres en el manejo de la máquina de escribir. Luego, claro, otra relación que significó importancia fue el teléfono. Ya el telégrafo había sido una innovación fundamental en el funcionamiento del sector público. Fíjense ustedes, ¿cuánto se hacía con una posta que venía de Loja a Quito? 15 días. ¿Cuánto se trasladaba de Tulcán a Quito? 4 días. En cambio, con el telégrafo en 5 minutos se podía llegar la información. Entonces, el telégrafo acortó las distancias y permitió que en el mundo, y también desde luego en el Ecuador, la forma de relación del sistema burocrático fuera distinto. Incluso habían lo que se llamaban las conferencias telegráficas. Una persona se sentaba delante del escritorio del telegrafista y le iba diciendo lo que quería decirle a la persona que estaba al otro lado. Verán que todavía no había teléfonos. Y el telegrafista mandaba a base de golpe, ¿no? Porque el telégrafo es un sistema de golpes en el magneto. Y entonces
Luego, el telegrafista que estaba oyendo le oía en alta voz y le repetía al que estaba recibiendo el mensaje como si le estuviera diciendo por teléfono. Pero claro, oían el magneto. Y luego entonces se paraba y por eso decían cambio, ¿no? Entonces decía cambio y entonces ya podía hablar el otro. Luego eso fue cambiando cuando se estableció el sistema de teléfonos. Pero los teléfonos no eran de larga distancia. Los teléfonos de larga distancia comenzaron aquí entre nosotros en los años 50, fundamentalmente. Al principio, en los 40 comenzaron, pero antes de eso, el teléfono era absolutamente local. Era para hablar dentro de la misma ciudad. El telégrafo siguió siendo el instrumento más importante de comunicación. Y yo vivía en Ibarra, al frente de la oficina de teléfonos y de telégrafos, y del correo, los telégrafos y los teléfonos. Entonces, mis tías abuelas se sentaban con sus amigas, unas beatas que tenían de amigas, en la ventana y decían, vamos a ventanear. Y claro, veían desde la ventana de la casa los que iban y entraban y salían del correo, del telégrafo, y claro, se enteraban al menos de quién había recibido carta y cómo había consumido su tiempo la gente que iba al correo, porque era fundamental. Incluso por correo se mandaban las libranzas, que eran una orden de pago en dinero, porque no se mandaba dinero de una ciudad a otra, para que no se dieran asaltos, para que no se peligrara la vida de las personas que llevaban. Entonces, lo que se llevaba fundamentalmente es una libranza, es decir, un papel en que se ordenaba el pago en otra ciudad. Claro, en algún momento había que llevar billetes y en algún momento había que traer monedas. Ahí sí utilizaban escolta, pero solamente cuando eso sucedía. Porque no se solía mandar una bolsa de dinero, no sé si le va a mandar una libranza. Eso es lo que sucedía. Bueno, entonces, como ustedes ven, todo esto fue cambiando la burocracia. Y fue cambiando la burocracia con otro elemento, que es muy importante, que es la prensa. La prensa diaria, que comenzó a generalizarse en el Ecuador ya en el siglo XX, porque en el siglo XIX prensa diaria solo había en Guayaquil. No había diarios aquí en Quito, por ejemplo. Hubo diarios de muy corta duración. El primero que fue de larga duración, alma bendita, que ya casi que muere, es del Comercio. Y ahora va a salir solo el fin de semana impreso y entre semana va a salir sin imprimirse. Acaban de informarnos a los que teníamos la suscripción. Bueno, la prensa fue importantísima porque la administración pública se enteraba de las noticias fundamentalmente por la prensa. Y cuando en los años 20, 28 y luego en los años 30, ya en los años 30 se desarrolla la radio fue un elemento fundamental. Pero entendamos que la radio se desarrolla solamente en las ciudades, donde hay electricidad. O sea, hay cantones, como Urcuquí, bueno, no era cantón todavía, pero pongamos el caso de Ocotacachi, en Imbabura, que no tenía luz eléctrica. Entonces, las radios no funcionaban sino donde había luz eléctrica. Entonces era una limitación. Por eso es que ya vamos a ver que en los años 60 hay una transformación fundamental con el transistor. Entonces, en el sistema de administración de la burocracia, en el sistema de archivo, se incrementa el archivo de recortes de periódicos. Lo curioso es que no se guarda el periódico, sino excepcionalmente. Lo que se hace es recortar el periódico con goma, pegarle en una y guardarle. Ustedes van a encontrarse en los viejos archivos montones de recortes de periódicos. Esa es una forma de transmisión y de conservación de la información. Los archivos están llenos de eso. Bueno, luego, claro, se desarrolla el teletipo y con eso ya las noticias vienen de larga distancia, pero el recorte de periódicos se mantuvo hasta los años 80 y 90 del siglo pasado. Después comenzó a utilizarse tímidamente la fotocopia y al fin ahora los métodos magnéticos. Bien, entonces esta es la primera transformación cultural, política y material que incide sobre la producción de documentación, las instituciones. Entonces, ¿cuáles son las instituciones? Las antiguas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
con sus dependencias como las comisarías, como las intendencias, como en el caso del judicial, los juzgados, las cortes superiores, etcétera, ¿no? Y luego también las notarías. Eso simplemente se amplía lo que ya existe. Pero se crean otros sectores de la burocracia y entonces esos sectores de la burocracia también comienzan a utilizar determinado tipo de documentación. Por ejemplo, un momento dado en que la documentación que comenzó a utilizarse pues multiplicó los recibos. Entonces había que hacer el recibo para cualquier trámite que se realizaba. Bien, en los años 20, el Ecuador sufre una transformación importante. Y es que después de la crisis de 1920 en adelante del cacao, el Estado logra recobrar el espacio del control de la banca, porque los bancos quiebran, los bancos pierden la confianza pública y en definitiva quiebran. Entonces el Estado tiene que preocuparse de una reorganización. Ya les dije que esa reorganización la dirige un profesor norteamericano de la Universidad de Princeton que se llamaba Edwin Kemmerer. Por eso se llama la misión Kemmerer. ¿Qué hizo la misión Kemmerer cuando vino acá? Lo mencioné directamente ya, pero lo voy a repetir. Primero, estableció un banco central, quitándoles a todos los bancos del derecho a emitir moneda. Luego creó una superintendencia de bancos para que controle al Banco Central y a los bancos privados, para que no vayan a dar más préstamos de los que tienen en reserva el dinero, para que no vayan a dar préstamos a sus propios accionistas con el dinero de los depositantes, etc. ¿Es cierto? Luego, una Dirección General de Aduanas para controlar el sistema aduanero más modernamente. Luego, la Procuraduría General del Estado y sobre todo la Contraloría General del Estado. La Contraloría se crea entonces como un elemento de modernización. Yo siempre he dicho que la Contraloría ni fu ni fa, yo no conozco todavía ningún gran corrupto, ningún gran de manejos dolosos de fondos públicos que se haya ido preso porque la Contraloría lo logró. Lo más que llegaron fue Pablo Celi, cuando terminó siendo una agresiva denuncia de los trapacías correístas, pero ya se cayó el Pablo Celi. Entonces, la Contraloría más bien se encargaba de atormentar a los bodegueros, a los pequeños tesoreros insignificantes. Esos eran las víctimas de la Contraloría, porque la Contraloría, si bien es un instrumento de control que moderniza al país, a mí no me consta que haya logrado ningún control significativo e importante a lo largo de todos los años. Entonces, pero eso fue un elemento de modernización del sistema ecuatoriano. Entonces, ¿qué pasó aquí? La burocracia comenzó a ganar más peso. De una escuela en el cantón Rocafuerte, o cuánto se podía pagar a un soldado en la guarnición de Cuenca. O sea, todo eso estaba sistematizado e impreso. Pero llegó un momento dado en que el Estado creció demasiado y ya esas cosas no pudieron hacerse. Entonces, los mecanismos de redistribución monetaria, los presupuestos y todos los instrumentos que habían precisamente para controlar el ejercicio fiscal, ¿no? Tuvieron que cambiar. Y en ese cambio, pues la modernización fue muy importante. Para entonces, pues ya, por ejemplo, la superintendencia de bancos exigía a todos los bancos que utilicen un sistema básico de contabilidad para poder controlarlos. El Banco Central sistematizó las emisiones del dinero, creció en el número de burócratas. Es decir, hay una recesión del Estado, una recesión del fisco por sus ingresos que bajan, pero al mismo tiempo un crecimiento de la burocracia. Hay un hermoso libro, como hermosa era la autora, de Cecilia Durán, que compañera nuestra de la universidad, falleció, mi ayudante de investigación de muchos años, que tiene un estudio de cómo eran los burócratas en Quito en los años 30, cuánto ganaban, qué comían, de qué se enfermaban, etcétera, etcétera. Un estudio de sectores medios, envidiable, un excelente trabajo, ¿no? Que
está publicado y que es muy útil, porque uno comienza a entender cómo mismo era la administración pública entonces. Y la administración pública pesa enormemente en el país. No se olviden ustedes que en estas épocas comienzan a establecerse lo que se llaman las cajas de previsión, o sea, el seguro social. Entonces, el cambio que hace la misión Kemmeret es fundamental porque sistematiza una serie de procedimientos del Estado que antes se hacían en forma muy convencional. Ahora, aquí no pierdan de vista una cosa ustedes, por favor, que de todas maneras el Estado sigue siendo pobre y que en las comisarías pequeñas o en las tenencias políticas no les pueden dar ni siquiera una máquina de escribir. Entonces, en muchos aspectos sigue utilizándose el sistema de escritura que todos conocemos. Ahora, claro, los escribientes, que son toda una... Los escribientes eran los sabios del siglo XIX, y los sabios de fines del siglo XIX eran los telegrafistas, ¿no es cierto? De ahí vinieron una serie de otros técnicos, los linotipistas, y ahora, claro, ya son las personas que están encargadas de la computación, los ingenieros de sistemas y afines. Esos son los de punta. Entonces, en esa época, todavía los telegrafistas y los impresores seguían siendo los técnicos fundamentales con que contaba el Estado y las empresas privadas para funcionar. Obviamente, cuando me refiero a esto, también me refiero a burocracias tradicionales como la Iglesia, en donde también tardíamente pero se adoptó el sistema de utilizar la máquina de escribir. En la Iglesia sí, hasta fines del siglo XX no había pelo de mujer en ninguna instancia de la administración eclesiástica. Eran básicamente varones todos. Bien, entonces fíjense ustedes, un segundo momento entra a la idea del país el concepto de modernización, lo moderno, lo que hay que hacer para no estar atrasados. Y entonces una serie de procedimientos y de mecanismos, incluso de uso de la documentación, se implementan con el advenimiento del sistema de las reformas julianas. Pero claro, hay un tercer momento hasta llegar a 1960, en que se produce una realidad, y es que el Estado, desde los años 20 en adelante, comienza a cumplir un papel distinto, aparte del funcionamiento tradicional de administración pública. El Estado comienza a incursionar en la promoción industrial, en la promoción del... Y entonces, pues, paulatinamente se plantean en el país, como en el resto de América Latina, una serie de propuestas que son en los años 50 sistematizadas por la Comisión Económica para América Latina, que se llamaba CEPAL. La CEPAL era dirigida por el chileno Raúl Prebisch y efectivamente pues fue una gran innovación para América Latina. ¿Qué es lo que hizo la CEPAL? Desarrolló una teoría de desarrollo para la América Latina. Es decir, por primera vez se dijo, vamos a pensar la economía, vamos a pensar el desarrollo económico desde América Latina. Y así se hizo. En vez de copiar las formas que venían de Europa y paulatinamente más de Estados Unidos, se comenzó a pensar en el planteamiento latinoamericano. Y eso trajo algunos elementos. Primero, aceleró la modernización de las economías. Por ejemplo, comenzó a presionarse porque se haga reforma agraria. Desde la CEPAL, los campesinos luchaban por la tierra por su cuenta, pero la CEPAL y los gobiernos comenzaron a intentar realizar una modernización del sector agrario. Se toparon con los terratenientes, obviamente. Pero justo es reconocer que si hubo hacendados, que si hubo terratenientes que adoptaron formas más modernas. Por ejemplo, comenzaron entregando las tierras a los peones y volviéndolos asalariados, que antes no eran. Y entonces, pues, todos estos procesos se orientaban a modernizar la economía y a lo que se llama la sustitución de importaciones. En otros términos,
lo que se trataba precisamente era de lograr que lo que se producía en el extranjero y se importaba al país, se pudiera producir localmente. Y eso iba a crear más empleo. Eso iba a crear la posibilidad de desarrollo económico. Y efectivamente así sucedió, al menos en parte. Es obvio que si es que uno tiene que importar hasta las telas más humildes que se utilizan en el país, tiene que pagar divisas. Le cuesta el pagar en dólares de comercio exterior o en oro. En cambio, si uno produce localmente las cifras, produce localmente en este caso las telas, pues da trabajo a los que producen las telas y además abarata costos. A eso se llama la política de sustitución de importaciones. Ese es lo que la CEPAL trajo consigo. Reforma agraria, sustitución de importaciones e integración. El último elemento de lo que la CEPAL trajo consigo como reforma para América Latina es promover la integración. Y precisamente en los años 50 comienzan a darse los primeros pasos de la integración latinoamericana. Luego veremos esto con más amplitud cuando se da un auge de la integración, que ya es después de 1960. Dani. Yo tengo, bueno, algo, no sé si es inquietud o algo así. Creo que la sustitución de importaciones al exceso es negativo, porque si vemos que, por ejemplo, abrirse al comercio internacional, a vender a más países y exportar nos da más beneficios que importar, que producir localmente, la sustitución de importaciones. Por ejemplo, como usted menciona, en el agro, hubiera sido bueno que se den estas reformas, ¿no? En lugar de vender materias primas sin mayor elaboración, hubiera sido que ya se intensifique y se cambie a productos elaborados, ¿no? Y se comienza así a cambiar la matriz, o sea, la producción, en lugar de vender puramente banano, digamos, sin procesar. Entonces, eso yo creo que tal vez eso fue el que nos limitó. Por ejemplo, en Chile, ya más adelante, ¿no? Después de la dictadura, se abrió al comercio internacional y le ha ido bien, ha incrementado su nivel de vida. Yo no quiero decir que esto no ha tenido perjuicios para algunas personas, pero hubiera sido una buena opción, creo. No sé si está de acuerdo o no a los compañeros. A ver, ¿qué opinan? ¿Les parece que debe intentar una sustitución de importaciones o no? A ver, Gabriela Yerovi, ¿qué te parece? No entiendo muy bien el tema, doctor. Bueno, ya vamos a Sí, tratar disculpe. de aclararlo y luego te pregunto. Gracias, ya. A ver, Marcia, que te veo con unos ojos de avidez ahí. ¿Qué opinas? El tema de la importación y exportación, o sea, no es un tema muy que conozca mucho, pero el tema que nosotros teníamos en tema de la historia del cacao, sí, pero de ahí así no me he involucrado mucho en el tema del comercio en realidad, por eso estaba buscando en internet como que puedo aportar, pero estaba concentrada. Ahí verán, precisemos los términos. A ver, Patricio. Sí, profe, gracias. Buenas tardes con todos. Creo que hasta la actualidad el modelo importador y la exportación de materia prima es algo que se ha mantenido y es la base de la economía de nuestro país. Sin embargo,
en el periodo del correísmo se buscó el cambio de la matriz productiva y con esto intentaron el cambio de este modelo, pero que no se ha podido llevar a cabo hasta ahora. Y continuamos con la exportación de materia prima, inclusive con el petróleo, que exportamos el petróleo en crudo y somos un país que consume derivados de esta materia. Claro, a ver. Ubiquémonos en los años 20 a los 40, o sea, hace casi 100 años. Pues no hablemos del Chile después de la dictadura de Pinochet todavía. Entonces, en esa época, nuestros países todos exportaban materias primas e importaban manufacturas. Pero las manufacturas tienen mayor trabajo agregado y por lo tanto cuestan más. ¿Cuántas toneladas de banano tenemos que vender para poder comprar un tractor? Y entonces, pues, lo que la CEPAL planteaba es precisamente, por un lado, una modernización de las relaciones productivas para que el agro sea más eficiente, el agro sea más eficiente, y además, para que los campesinos se volvieran consumidores. Porque si se va a desarrollar la industria local, la industria necesita quien compre. Pero si los campesinos viven comiendo tostado y de vez en cuando comprando algo de sal y no están insertos en el mercado, entonces no funciona la reforma agraria. Entonces, la idea es modernizar las relaciones en el campo y volver consumidores a los campesinos que no son consumidores. Entonces, todo es un proceso integrado, no solamente supone un elemento que otro. Y de suyo, en América Latina, la sustitución de importaciones fue en algunos países muy exitosa. En Colombia, por ejemplo, Colombia desarrolló una poderosa industria que al menos le sirvió para abastecer sus necesidades locales. Claro que Colombia siguió dependiendo del café, que es un producto primario, y eso no iba a cambiar, ni ha cambiado hasta ahora. Pero de todas maneras, la industrialización colombiana, las telas colombianas, las galletas colombianas, los licores colombianos, para solo mencionar algunos casos, no solamente que abastecen ampliamente su propio mercado, sino que venden al exterior. Otro caso exitoso de sustitución de importaciones fue Argentina, en donde efectivamente hubo una industria pujante que logró competir en algunos aspectos con la industria del primer mundo. Esto no quiere decir que Argentina no siguió siendo como es hasta ahora, productora de carne y productora de trigo, que son productos primarios. O sea, la CEPAL no intentaba volver a países como los nuestros, países industrializados, para que compitan con Alemania o con Suiza, no. La idea era lograr que en ciertos aspectos haya sustitución de importaciones para dar más empleo a la mano de obra local. Y en ese caso hubo más bien éxito. El proyecto del cepalino tuvo éxito. En otros países no tanto. No tanto. Alguien mencionaba el cacao. ¿No les da vergüenza a ustedes que tengamos el mejor cacao del mundo y que solamente hace unos 10 años, a principios de siglo, después de la crisis, hayamos comenzado a hacer cacao de calidad que se vende al exterior? ¿Qué producción de cacao había? Los BIOS y el de la Universal, que eran de consumo local. Y todo el cacao fino nosotros mandábamos al exterior y comprábamos cajas de metal de Perugina, que el cacao es el chocolate italiano, o compramos chocolate suizo o chocolate belga. Y cuando viene el chocolate suizo, aquí está. Aquí está una barra de chocolate de las que yo consumo sin azúcar, ¿no es cierto? Y aquí van a encontrar que aquí en la parte de atrás dice precisamente
que el chocolate que es elaborado en Suiza, ¿no es cierto?, es hecho con materia prima ecuatoriana. Aún más, los chocolates más finos, suizos, dicen en la parte de atrás, hecho con chocolate de arriba, Vinces, Ecuador. O sea, resulta que ni siquiera lo que mejor producíamos éramos capaces de procesar. Entonces eso obviamente es una barbaridad. Esto no quiere decir que los países no deban vivir de producir, de exportar productos agrícolas. De suyo Dinamarca tiene la mayor producción suya son productos agrícolas, no son productos industrializados, no es más procesados, no son la cosa pura y simple de agarrar y meterse en una caja como el banano y mandárselo. No, las cholgas, todas las mariscos chilenos están procesados y tienen dominado el mercado latinoamericano, al menos, incluso en Estados Unidos se encuentra. ¿Por qué? Porque es materia de producción agrícola, pero tiene un alto nivel de procesamiento. Nuestro atún es muy bueno, el atún ecuatoriano se consume en todas partes, es un atún procesado, ¿no es cierto? No mandamos los pedazos de atún congelados, sino ya van en la cajita procesados. Entonces, no confundamos el que la industria tiene que ser siempre una industria manufacturera, puede haber también agroindustria. Pero, ¿qué sucedió? Que en esa época el modelo económico de nuestros países comenzó a moverse hacia la sustitución de importaciones. Se logró hasta cierto punto. Incluso se comenzó a producir automóviles. Y de eso más bien se ha retrocedido, porque se ha internacionalizado la producción, de manera que ya prácticamente no hay un solo automóvil que sea solo de un solo país. ¿No? Estamos tratando de renovar los autos de la universidad, que son Toyota, y ya hay la advertencia de que no todas las piezas de los Toyota son japonesas, ¿no? Aún más, ahora uno compra un carro y no sabe dónde se hizo el motor, dónde se hicieron los frenos, dónde las chaquetas, ya no se conoce, porque las empresas multinacionales ponen en la producción en donde más barato les resulta. No sé si ustedes saben que el Ecuador exporta vehículos a Colombia, con un buen negocio. La General Motors, que tiene una de las ensambladoras aquí, exporta con cierto éxito vehículos a Colombia. ¿Son ecuatorianos? Sí y no. Son ecuatorianos porque son armados en el Ecuador, pero claro, las piezas son fundamentalmente traídas de otros países. Paola y Dani. Sí, doctor, dentro de este tema igual de las importaciones, también otra característica que pienso que se analiza es la calidad de lo que se importa versus lo que se pretende fabricar acá en el país, porque no siempre es de buena calidad, no es, bueno, no tiene como un estándar con qué comparar, es un poquito más malo, por así decirlo. Ah, claro, eso es evidente. Hay productos por ejemplo, si ustedes quieren garantizarse de que las aspirinas sean buenas, hay que comprarse una aspirina en Estados Unidos o en España, ¿no? Porque las aspirinas que aquí se hacen a veces no tienen suficiente calidad. Pero hay otras cosas que sí tenemos calidad en el Ecuador, incluso en los productos manufacturados, para no mencionar de la artesanía, ¿no? En donde no nos paran, ¿no? Ecuador es una de las potencias artesanales muy mal manejadas del mundo, porque la artesanía ecuatoriana es de enorme calidad. Vayan a conseguir en Brasil un tallado como el San Antonio, o vayan a conseguir en Chile un tejido o una cerámica como la azuaya, simplemente no hay. O sea, hay algunos elementos en los cuales somos competitivos. Incluso si ustedes, la producción de salinas, de quesos de salinas, del proyecto que comenzó la Iglesia Católica y que ahora son famosos, el salinerito y todos esos, son productos de calidad mundial. Lo hacemos bien.
Estuve en Pasto, en Colombia, y me entré al supermercado, ni de lejos, ahí no tienen lo que nosotros tenemos. Tienen embutidos de primera calidad, buenos chocolates. O sea, sí hay, si esto es por eso, hay otras cosas para comenzar la gasolina que son de más mala calidad, eso es clarísimo. Pero no generalicemos, porque realmente hay cosas que sí son buenas, están bastante bien hechas y con calidad. Nosotros hemos estado exportando tecnología petrolera a Brasil. Acero de los Andes, por ejemplo, es un éxito como empresa. En el Ecuador hay empresas de producción, de servicios tecnológicos, de servicios de informática que están muy bien cotizadas en el mundo, por si acaso. Son ejemplos pequeños, pero no por eso despreciables. A ver, Dani. Sí, profe. Bueno, yo lo que mencioné es que me hubiera gustado que, bueno, hubiéramos mejorado nuestra industria agroindustrial, ¿no? Por eso decía, en lugar de vender materia primas simplemente así sin valor agregado, que lo hubiéramos mejorado. Y en cuanto usted mencionó de eso de los autos que se fabrican aquí y se venden en Colombia, son parte de la integración que se vive, ¿no? Entre nuestros países, porque, por ejemplo, cuando hubo la integración decidieron, no, por ejemplo, aquí se fabrican automóviles, pero hay en otros países que se fabrican otro tipo de automóviles, por ejemplo, los de carga, y se importa en cambio para Ecuador, y es parte de lo que de la integración que se logró aquí a nivel de la CAN mismo, incluso, y al nivel sudamericano. No. Ya no hay cuotas por países. En la ALALC se hizo la distribución de productos y hay algunos países subdesarrollados como Argentina, México y Brasil les dieron la posibilidad de producir automóviles. Al Ecuador le dieron la posibilidad de producir aviones, por si acaso, ¿no? O sea, un disparate total. Ahora no somos competitivos. Lo que permite la CAN, no hay una asignación de cupos, ni una especialidad en el tipo de vehículo que se produce. Lo que hay son ventajas arancelarias que tenemos entre nuestros países que no tienen esos países con terceros y por eso nuestros productos son un poco más baratos. De esto conocemos un poco porque, claro, la universidad es parte del sistema andino de integración, como ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos bastante monitoreado ese asunto. Pero efectivamente, lo que dijiste al principio, no, hubiera sido bueno que se mejorara la agroindustria a tiempo. Por ejemplo, aquí no tenemos una gran producción de harina de pescado, no tenemos una gran producción de harina de banano, pero todo eso se llama sustitución de importaciones. Todo eso es sustitución de importaciones. No solamente la sustitución de importaciones de máquinas, sino de todos los productos que se pueden producir. Bueno, entonces vean ustedes ahora, ¿qué trajo esto como consecuencia al funcionamiento del Estado ecuatoriano? Yo les he mencionado 3 momentos de modernización del Estado que supuso primero el laicismo, luego las reformas julianas y por fin el desarrollismo, que tuvo su auge inicial precisamente en el gobierno del señor Galo Plaza, que es un empresario agrícola. Y él comenzó precisamente la sustitución de importaciones tratando de mejorar las condiciones de producción agraria. O sea, cuando digo importaciones no me refiero solamente a la industria de maquinaria, sino también a la industria de procesamiento de alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero así es la realidad. Bueno, pero una cosa que es muy importante es que cuáles son las instituciones que en definitiva han caracterizado el funcionamiento del Estado. Y desde los años de la Revolución Liberal hay un crecimiento del Estado y un crecimiento del servicio burocrático muy significativo. Para ponerles algunos casos que son importantes, el Ministerio de Gobierno antes de la Revolución Liberal tenía 110 empleados, después de 1900, ya cuando Alfaro había hecho algunas reformas, tenía 370. Y el Ministerio de Hacienda también había crecido en una enorme proporción, entre otras cosas, porque ahí del ministerio dependía la aduana.
y la aduana también había crecido muy significativamente. Lo que sí sucede es que en esta época se va a dar un fenómeno que se agudiza en el momento en que vivimos ahora, y es que crece menos la industria de lo que nosotros querríamos y crecen más los servicios. Entonces, los servicios del comercio y los servicios son los que realmente tienen mayor crecimiento. Y eso, claro, tiene un problema productivo, y es que realmente los servicios son bienes que no